Eh, Quiero darles la más cálida bienvenida a esta tercera reunión científica de la Sociedad Argentina de Nutrición. Soy Miriam Tonietti y para mí es un honor y un placer que me hayan permitido coordinar esta tercera reunión científica. La verdad que tengo que decir que este es un proyecto que tuvo su origen durante la presidencia de la doctora Mónica Katz, en la que se pensó que frente al avance de la problemática de la obesidad poblacional, digamos, en el mundo, pero en Argentina también, era necesario convocar a expertos en el área de la obesidad para intentar, a través de actualización bibliográfica y consenso también de expertos, producir recomendaciones que permitieran actualizar el manejo de la obesidad. Y en este caso vamos a presentar el desarrollo de este consenso intersocietario que aborda la problemática del tratamiento de la obesidad en adolescentes para la Argentina. Tengo el orgullo de presentar a los dos disertantes de esta jornada. Empiezo por la doctora Irina Kowalskis, médica pediatra, especialista en nutrición, profesora de la carrera de nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, docente en la maestría en nutrición humana de La Plata, en el IDIP, investigadora del Instituto para la Cooperación Científica en Ambiente y Salud, el ICAS, y la actual directora de la revista Actualización en Nutrición, nuestro órgano de difusión de la Sociedad Argentina de Nutrición. Y al doctor Marcos Mayer, médico especialista en nutrición, doctor de la Universidad de Buenos Aires, investigador en salud del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, director de la Fundación CECIM de Santa Rosa La Pampa y miembro prestigioso del comité editorial de la revista Actualización en Nutrición de la Sociedad Argentina de Nutrición. No tomo más tiempo y los dejo con los disertantes de esta jornada. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que bueno, un placer compartir esta jornada con toda la gente de la Sociedad de Nutrición, que para mí, como siempre, es muy querida, y compartir este proyecto con Marcos, que ha sido un gran desafío y la verdad que un compañero inigualable para este proyecto. Así que les agradezco un montón poder contárselos, lo voy a ir compartiendo. Hemos repartido un poco, voy a compartir pantalla, perdón. Muy bien. Bueno, hemos compartido 2 años y algo más de proyecto, que como bien dijo Miriam, comenzó a través de una iniciativa para poder tener un acuerdo, un consenso entre las sociedades científicas que fuera argentino y que pudiera tener un acuerdo entre todos nosotros. Entonces, bueno, sin más, voy a compartir con ustedes toda la metodología de este trabajo. Les voy a contar un poco el detrás de escena y cómo se planificó y cuál es la base metodológica y científica de este consenso, y después Marcos va a compartir con ustedes todo lo que serán las recomendaciones. Este consenso surge a partir de una iniciativa de nuestra sociedad para poder generar acuerdos en el abordaje de la obesidad entre las sociedades científicas de nuestro país. Y el objetivo principal se centraba en actualizar el estado del tratamiento de la obesidad, tanto en el adolescente como en el adulto. El grupo que empezó armando esto, lo empezó armando exactamente igual, con la misma metodología y la misma técnica para adolescentes y para adultos. Y remarco la palabra actualizar, porque no se trataba de que fuese un libro, de un tratado de obesidad para adolescentes o para adultos, sino que se trataba de actualizar el estado de la ciencia. Y la idea final era formular recomendaciones actualizadas para el tratamiento
facilitar el manejo terapéutico en adolescentes y en adultos con obesidad y fomentar el uso de la evidencia para la toma de las decisiones clínicas. Entonces, ¿cómo se fue armando esta metodología? Bueno, se conformó inicialmente un grupo de expertos. Ahí hubo un equipo inicial en el que empezamos a pensar desde la sociedad, bueno, ¿a cuántas otras sociedades se iba a incorporar? Por supuesto que nosotros creemos que la obesidad, como todos ustedes, es una enfermedad que atraviesa todas las patologías, es una enfermedad crónica y cualquier médico de cualquier especialidad va a tener 1 de cada 2 o 1 de cada 3 pacientes con sobrepeso u obesidad. Pero también es cierto que cuando nos ponemos de acuerdo es muy difícil convocar a todas las sociedades del país, entonces se eligió un grupo de sociedades para invitar y que formaran parte del grupo de expertos. A posteriori se hizo un apoyo metodológico para esta búsqueda de información, para que fuese sistemática y estuviera basada en otras búsquedas, en otras formas metodológicas similares en otros lugares del mundo. Se seleccionó una evidencia científica para generar las recomendaciones, se produjo una discusión y un acuerdo entre todos nosotros y finalmente se produjo un documento final. Entonces, la Sociedad Argentina de Nutrición invitó a través de los presidentes de todas las sociedades a la Sociedad de Diabetes, de la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica, a la Sociedad de Dietistas y Nutricionistas, la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Psiquiatría, la Sociedad de Ginecología y la Sociedad Argentina de Cirugía para la Obesidad. Todas estas sociedades están representadas con expertos que forman parte de este consenso y que participaron tanto de la metodología como del acuerdo para las recomendaciones. Este es el equipo de participantes, se armaron grupos y se intentó que en función de la experiencia de cada uno y también en función de las sociedades participantes, para cada área de búsqueda de información y para cada área de producción de recomendaciones, hubieran equipos combinados. Entonces verán que en estilo de vida hay gente que viene de la ginecología, gente que viene de la pediatría, en el grupo actividad física hay expertos en actividad física, conducta alimentaria se armó entre nutrición y psiquiatría, la parte de dietoterapia entre la gente de ADIN, todas las nutricionistas de ADIN y los médicos de la SAN, como Marisa y la doctora Marisa Armeno y la doctora Tonietti. Farmacoterapia, la actualización en farmacoterapia está armada por diferentes médicos y después está la actualización en cirugía bariátrica. Perdón. Entonces, se armó un equipo de diseño inicial, la metodología fue aportada por la doctora Yanina Esguacero. Yanina es pediatra, es especialista en investigación, en revisiones sistemáticas y en metaanálisis y trabajó muchos años para la biblioteca Cochrane y ella fue la que nos ayudó con el diseño de la metodología para la parte de la búsqueda de la evidencia. Hubo un equipo de coordinación en la Sociedad de Nutrición, la colaboración de la revisión independiente de los documentos escritos fue aportada por la doctora Carmen Massa y hubo un equipo colaborador en el documento final y no quiero dejar de nombrar a Luciana Sonis que hizo un rol de coordinadora de proyecto como si fuese un proyecto de investigación y colaboró con los mailings, las citas a reuniones, las convocatorias, la carga de bibliografía, revisión de documentos, etc. Entonces, ¿en qué consistió básicamente la estrategia metodológica? La estrategia era doble. Nosotros teníamos una parte que se iba a centrar en la búsqueda electrónica de la evidencia de los últimos 10 años para el abordaje del tratamiento de la obesidad en adolescentes. Y en paralelo se iba a sumar todo lo que es la búsqueda bibliográfica más libre, sin tanta, ahora les voy a contar en qué consiste la primera,
con la opinión de expertos que iban a aportar parte de su experiencia y la combinación con la realidad local. Entonces, la suma de la evidencia científica de los últimos 10 años más la opinión de los expertos iba a combinarse para la producción de este consenso de obesidad. Lo que se hizo para la búsqueda de la evidencia fue armar una matriz PICO, que es la misma que se arma para todo lo que son los ensayos aleatorizados y controlados, y fueron los estudios, la calidad de los estudios que se incluyó en esta primera búsqueda de la evidencia. Todos tenían que ser ensayos aleatorizados y controlados, dirigidos a población adolescente entre 12 y 19 años. Se iban a buscar la actualización en las intervenciones que fueran tanto farmacológicas como no farmacológicas, como cualquier intervención de estilo de vida y las intervenciones quirúrgicas. ¿Con qué se iba a comparar esta intervención que se buscaba en la evidencia? Bueno, con los cuidados habituales y con otras alternativas terapéuticas o con placebo. Esta era la calidad de los estudios que se buscaba encontrar. Y finalmente los outcomes o resultados de esos ensayos aleatorizados y controlados tenían que mostrar algún nivel de evidencia sobre la composición corporal o sobre parámetros clínicos o bioquímicos o cambios conductuales o eventos adversos o morbimortalidad. Entonces, esta era la característica de los ensayos aleatorizados y controlados que se iban a incluir en esta primera etapa de actualización bibliográfica. ¿Cómo se hizo? Bueno, la primera selección de la evidencia, colocando todas estas variables para el screening, se hicieron a través de la metodóloga, y la salida de ese screening, en la salida de ese screening, los expertos seleccionaban los tipos de ensayos que cumplían con los criterios para ser incluidos en esta actualización. Entonces, ¿qué se incluía? Se incluían ensayos que tuvieran adolescentes de 12 a 19 años, y para la población de adultos de 19 a 65, que tuviera más de 2 desvíos estándar de score Z para adolescentes y más de 30 de índice de masa corporal para adultos, y se excluyó para esta actualización todo lo que fuera obesidades de causas secundarias, ya fueran sindrómicas como Prader-Willi, etcétera, etcétera, o secundarias a una patología como por ejemplo el Cushing. Entonces, ¿qué tipo de intervenciones se buscaron para hacer esta actualización? Bueno, se buscaban intervenciones que estuvieran basadas en el estilo de vida y que incluyeran solas o combinadas intervenciones de alimentación o de actividad física o de conducta alimentaria, solas o combinadas entre sí. En una segunda instancia se buscaban dietoterapias específicas para el abordaje de la obesidad en adolescentes con obesidades mórbidas. En tercer lugar, intervenciones farmacológicas, y en cuarto lugar, intervenciones quirúrgicas. ¿Cuáles eran los outcomes de interés, los resultados? Bueno, si había cambio en el índice de masa corporal. Todos sabemos que muchas veces los ensayos aleatorizados y controlados en pediatría o en adolescencia son difíciles de mostrar cambios en el índice de masa corporal, que hubiese mejoría clínica en alguno de los parámetros clínicos que acompañan a la comorbilidad de la obesidad, bioquímicos, que mejoraran el perfil lipídico, la glucemia, el hepatograma, etcétera, que produjeran cambios conductuales o en la calidad de vida relacionada con la salud o en la autoestima, y se registraban efectos adversos de este ensayo aleatorizado y controlado. ¿Cómo era el proceso de esta búsqueda? Bueno, inicialmente se hacía un primer barrido de toda la actualización de los últimos 10 años y se seleccionaban los primeros ensayos por título. Una vez que el título correspondía y la edad correspondía, se hacía un segundo screening para ver el resumen. Si el resumen cumplía los criterios de inclusión para esta actualización, se pedía el PDF con el full text o el texto completo. Y así se armó un kit
una cantidad de ensayos aleatorizados que se revisaron y sirvieron de base para la construcción de una tabla final que muestra toda la evidencia bibliográfica que se buscó para la producción de este consenso para la parte de búsqueda de la evidencia. Se identificaron los estudios relevantes y se tabularon en una tabla que hoy forma parte del consenso. Todo este proceso se hizo en conjunto entre el aspecto metodológico, el grupo coordinador y los expertos que formaban parte de este trabajo. Entonces, una vez que se obtuvieron que se obtuvo toda la evidencia científica, se conformaron los grupos de trabajo en función de la experiencia que podía aportar cada uno. Se generó una coordinación general de todos esos grupos y se seleccionó la evidencia disponible, ya sea que fuese exactamente como correspondía en función de la metodología del estudio, o en una segunda parte que los autores consideraran que era relevante, por lo cual no iba a formar parte de la tabla de ensayos controlados, pero sí podía formar parte de las recomendaciones. Una vez que estábamos todos organizados con la bibliografía distribuida en grupos de trabajo y para analizar toda la evidencia disponible, se compartió entre todos una arquitectura homogénea para la parte de escritura. ¿Y qué incluía esa arquitectura? Bueno, íbamos a escribir una introducción, íbamos a escribir una definición de qué era este consenso, qué era y qué no era este consenso. Y a partir de ahí, para cada una de las intervenciones, se iba a describir la intervención, se iba a definir la intervención, se iba a definir y explicitar el mecanismo de acción de esa intervención, se iba a mostrar o evidenciar la efectividad de esa intervención bajo evidencia científica, si había cuestiones de seguridad vinculadas a esa intervención. Por supuesto que para actividad física probablemente había menos niveles de seguridad que para lo que podía ser una dietoterapia de bajo valor calórico o una intervención farmacológica. Y finalmente se iba a mirar todo esto con una mirada local para poder producir recomendaciones para el seguimiento de pacientes en nuestro país. ¿Cuáles fueron entonces estas etapas del consenso y cómo se armó? La primer convocatoria, y en esta línea del tiempo, la primer convocatoria se hizo en abril del año 2020 a todas las sociedades científicas. Un par de meses después, y con la metodología armada, se convocó a una reunión para poder instruir a todo el mundo sobre los ensayos aleatorizados y controlados y sobre la metodología de screening, con lo cual no solamente fue una excelente oportunidad para trabajar entre todos y revisar la información, sino también, por lo menos para mí, fue un aprendizaje en términos de metodología de screening de ensayos aleatorizados y controlados. Y creo que muchos de nosotros que no tenemos tanta experiencia en hacerlo con una rigurosidad metodológica, tuvimos a través de este consenso la oportunidad de un nivel de aprendizaje superior. A partir de ahí, como les enseñé antes, hubo 3 niveles de selección de citas: una primera por título, una segunda por resumen y una tercera por full text. Después se produjo un primer draft de escritura con toda la evidencia disponible y con los acuerdos del grupo de trabajo. Se leían los textos completos. Me mareé porque tengo los cuadraditos de todos nosotros del lado derecho. Se hizo una lectura de texto completo, después nos distribuimos en equipos de expertos por áreas temáticas y ahí se produjo un primer draft de documento en Word por equipos, por grupos. Ese primer draft por grupos tuvo un intercambio y una revisión inicial con una lectura de por lo menos 4 o 5 personas. Se volvía al equipo con algún nivel de observaciones, de intercambio, de sugerencias, etc.
Y a partir de ahí se le pidió a cada uno de los grupos que produjeran, a partir de toda la evidencia disponible, una serie de recomendaciones para cada una de las áreas del consenso. Esas recomendaciones se compartieron con todo el grupo y finalmente hicimos una reunión con todos los expertos donde se compartieron el total de las recomendaciones entre todos nosotros, se discutieron, se intercambió, se acomodaron, se ajustaron. Finalmente volví a los grupos de trabajo, se produjeron las recomendaciones finales y eso terminó en un texto común consensuado por todos los expertos que participaron en este documento. La tabla de ensayos aleatorizados y controlados fue realizada por la metodóloga y todos nosotros aportamos sugerencias respecto del modelo de tabla que era más claro para el documento final. Sí, ahí está. Muy bien, entonces, contada la metodología, lo voy a dejar a Marcos para que cuente las recomendaciones y los espero para compartir y charlar sobre todas las preguntas e inquietudes que puedan surgir al final. Bueno, muchas gracias, Irina. Bueno, realmente para mí es un honor poder estar compartiendo con ustedes este espacio, este tercer encuentro y de mostrar los acuerdos, ¿no?, a los que hemos llegado en este consenso intersocietario. Desde ya no quiero dejar de agradecer a los organizadores y sobre todo a todas las sociedades que colaboraron y a los distintos autores que trabajaron arduamente para que este consenso se realice. A ver, voy a intentar compartir pantalla. Bueno, como Irina nos fue contando, ya conocemos la estructura de este consenso, sabemos los aspectos metodológicos, sabemos cómo se dio origen y conocemos cuáles son sus objetivos. En esta segunda parte del encuentro vamos a enfocarnos en cuáles fueron los principales acuerdos a los que arribamos luego del análisis de la bibliografía existente y de la experiencia de los distintos expertos. Solo a los fines de organizar la presentación y la lectura del documento, dividimos los distintos aspectos del abordaje de la obesidad en el adolescente en dos grandes capítulos. Un capítulo inicial, destinado a cambios en el estilo de vida, tal vez las medidas a aplicar en toda la población, es decir, en todos los pacientes con obesidad que nos consulten, independientemente de sus características clínicas, y una segunda parte en la cual nos vamos a enfocar en otros tipos de abordajes, no menos importantes, pero tal vez más focalizados en pacientes con características clínicas particulares o cuando la evolución clínica del paciente a lo largo del tratamiento, todos cuáles son las intervenciones que se utilizan para modificar el estilo de vida en obesidad. Sabemos que desde hace a partir de múltiples estudios a lo largo de los últimos años, han surgido innumerables evidencias de que la adopción de hábitos de vida saludables tal vez es la herramienta con mayor evidencia que existe en relación a tanto la prevención como el tratamiento de la obesidad. Estas intervenciones están enfocadas en tanto la promoción de hábitos de alimentación saludable, de movimiento, de actividad física, y de evaluación y de mejora de aspectos vinculados a la conducta alimentaria. Como característica general de todas estas intervenciones, a diferencia de otras que vamos a ver más adelante, las intervenciones orientadas a la mejoría de los cambios en el estilo de vida se basan en pequeños pasos y en
lograr objetivos progresivos. Justamente dentro de la discusión, dentro del grupo que debió trabajar este tema, surgió la necesidad de ser creativos al momento de lograr, de sugerir y de prescribir las medidas a realizar por parte de nuestros pacientes que están cursando justamente, además de una patología, la obesidad, una etapa de la vida que tiene sus particularidades como es la adolescencia. Este es simplemente uno de los tantos estudios que se realizaron, pero que tiene evidencia de metaanálisis, donde se observa que la evaluación de distintos estudios prospectivos basados generalmente en abordajes que se denominan multicomponentes, es decir, no solo enfocados en la alimentación, sino también en la actividad física y en el comportamiento alimentario, que han demostrado ser efectivos, en este caso en relación a la pérdida de peso medida a partir del índice de masa corporal. ¿Cuál fue el consenso al que se arribó respecto de cuándo realizar estas medidas? En principio, realizar la intervención de manera precoz, es decir, realizarla en todos los pacientes. Desde el inicio del tratamiento se considera, y esto fue unánime, que la terapia de cambios en el estilo de vida es la base fundamental para el tratamiento de los adolescentes con obesidad. Como lineamientos generales o como consensos generales, se hizo foco en los grupos de trabajo respecto de que las pautas a sugerir a los pacientes y en las prescripciones tienen que tener en cuenta las características de cada individuo y sobre todo cuáles son las pautas culturales y familiares y del entorno que rodean al adolescente, ya que para que estos cambios sean exitosos deben ser sostenibles en el largo plazo. En este sentido, también se remarcó, y sobre todo a partir de estudios que evaluaron justamente la importancia de la intensidad o la frecuencia de contacto entre el adolescente y el equipo de salud en términos de evolución clínica de los pacientes, que esta terapia de cambios en el estilo de vida no puede ser solo basada en un único encuentro en el cual se le comunique al paciente cuáles son los cambios a realizar, sino que se debe realizar un acompañamiento con un seguimiento de no menos de 26 horas de contacto a lo largo del tratamiento con todos los integrantes del sistema de salud. Y principalmente, si estos integrantes pueden formar parte de un equipo multidisciplinario, mucho mejor. También se hizo foco en que, al margen de las pautas específicas de actividad física que vamos a ver más adelante, es muy necesario trabajar de manera indirecta sobre el movimiento a partir de modificar aquellos factores que promueven el sedentarismo. En este sentido, la recomendación actual, difícil de implementar en el contexto actual de post-pandemia, fue de aconsejar no más de 2 horas de pantalla no académica por día. Esto fue un tema también de discusión, ya que justamente ustedes saben que esta diferenciación entre pantalla académica y no académica es un aspecto relativamente nuevo que surge con la intensificación del uso de estas tecnologías en la educación, pero la realidad es que en la práctica hoy pedir menos de 2 horas de pantalla total realmente resulta, aun cuando fuera beneficioso para nuestros pacientes, resulta inaplicable en el contexto actual. Por eso es que el consejo al cual se consensuó que debemos dar es de reducir el tiempo de pantalla no académica a no más de 2 horas. También se hizo foco en promover una cantidad de horas de sueño adecuada, sobre todo basado en evidencias recientes, consistentes, que indican que justamente la restricción del sueño y de su calidad constituye un factor de riesgo para la ganancia de peso. En relación a las recomendaciones vinculadas a la alimentación, hay una serie de medidas que se listan en el documento y van a poder leer con detenimiento, pero que aquí, solo para destacar las más relevantes, se destacó la importancia de la comensalidad, de fomentar que las comidas sean realizadas dentro del hogar y en lo posible en familia,
al margen de la importancia de reducir la calidad, de reducir el consumo de alimentos de baja calidad nutricional y de alta densidad energética, el contexto en que esto se realiza nos pareció también un aspecto a destacar, de ahí la recomendación de minimizar el consumo de alimentos en lugares de comida rápida y priorizar el consumo de agua por sobre otras fuentes de hidratación. Del mismo modo, se desaconseja fuertemente el consumo de azúcar y se propone eliminar el consumo de gaseosas y bebidas azucaradas de lo que tiene que ver con el consumo en los adolescentes. También pautas generales comunes a toda la población respecto de la calidad de los alimentos, de evitar el consumo de jugos de fruta o de priorizar el consumo de la fruta entera por sobre los jugos. En cuanto al trabajo interdisciplinario, justamente trabajar fuertemente en la educación alimentaria, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación respecto del tamaño de las porciones y en la lectura del etiquetado de alimentos para que los adolescentes puedan realizar una elección más consciente de los alimentos que consumen. También recomendaciones para organizar el horario. Estos aspectos es un aspecto bastante importante dentro del abordaje de la obesidad del adolescente en cuanto a evitar el picoteo, tanto constantemente a lo largo del día, como principalmente en los momentos más críticos, como puede ser la vuelta del colegio o después de la cena. Por último, pero no menos importante, y también remarcando la importancia del abordaje interdisciplinario, trabajar en el reconocimiento de cuáles son las señales disparadoras de la ingesta que pueden existir en el entorno del adolescente, ya sea a partir del reconocimiento de un ambiente que no sea seguro, con una sobredisponibilidad de alimentos densamente energéticos, pero también el reconocimiento de aquellas señales internas, tal vez detectar en los pacientes en que esto ocurra, cuando el consumo de alimentos densamente energéticos se produce en respuesta a emociones negativas, como puede ser la ansiedad o la tristeza. En relación a la actividad física, también existen múltiples evidencias respecto de los beneficios, no solo para evitar la ganancia posterior de peso, sino sobre todo en el mantenimiento del peso perdido y en la prevención de trastornos asociados a la obesidad. Sobre la base de distintos estudios y a partir sobre todo de consensos ya existentes, se llegó al acuerdo de que la recomendación de realizar al menos 60 minutos de actividad física de intensidad moderada o intensa la mayoría de los días de la semana debería ser la que este consenso proponga. También se habló que para poder llegar a estos 60 minutos, las medidas pueden realizarse de forma progresiva, idealmente iniciando con no menos de 20 minutos y tratando de llegar a estos 60 minutos diarios. También, a partir de distintos estudios, tal vez con menor número de pacientes, se observó que la intensificación en la actividad física y el incremento en la duración de la misma podrían ser aspectos que podrían favorecer un mayor descenso de peso, pero también es necesario tener en cuenta que esta intensificación de la actividad o esta mayor duración puede requerir de un abordaje más especializado, y de ahí la necesidad de que los profesionales que participen del abordaje de los pacientes adolescentes con obesidad tengan conocimiento respecto de la fisiología del ejercicio o que trabajen dentro de un equipo interdisciplinario que contenga a una persona capacitada en este área, no solo para obtener los máximos beneficios de esta intervención, sino en particular para prevenir lesiones innecesarias. En relación a los aspectos vinculados a la conducta alimentaria, el grupo de trabajo realmente se hizo un trabajo muy intenso, tratando de revisar la evidencia existente, tanto sobre
abordajes más clásicos como nuevos enfoques, y sobre todo después de hacer una gran revisión y discutir y hacer una puesta a punto de los distintos puntos de vista al respecto, estos fueron algunos de los acuerdos a los que se arribó. Por un lado, y de manera unánime, se afirmó que la obesidad tiene que ser enfocada de una manera interdisciplinaria y que es realmente muy necesario e importante que se consideren los aspectos psicológicos, tanto del paciente como del trabajo con la familia, sobre todo en los pacientes con grados de obesidad más severos. En este sentido, incluir un especialista en salud mental como parte del equipo interdisciplinario realmente es algo que debería buscarse, sobre todo en aquellos equipos especializados en el abordaje de la obesidad. En relación a las distintas técnicas, se actualizó la información respecto de la evidencia, en particular de las herramientas cognitivo-conductuales, muchas de ellas con bastante evidencia en relación a su utilidad como ayuda para la incorporación de hábitos de vida saludables, pero al mismo tiempo con ausencia de ensayos clínicos específicos que los hayan podido evaluar como técnica para el descenso de peso propiamente dicho. De ahí que este consenso no puede aconsejar de manera tajante su utilidad. No obstante, ante la ausencia de efectos adversos esperables y la discusión respecto de potenciales beneficios, se llegó al acuerdo de que son técnicas a considerar de manera frecuente en el abordaje de nuestros pacientes. También se destacó la importancia de siempre tener presente la posible existencia de trastornos de la conducta alimentaria vinculada a la obesidad en adolescentes, en particular al trastorno por atracón y el síndrome de alimentación nocturna, y en este sentido nuevamente se destacó la importancia de trabajar en equipo y el rol fundamental del equipo de salud mental, tanto para el diagnóstico como para el eventual tratamiento en caso de detectarlos. ¿Qué sucede con la segunda pata del tratamiento? Es decir, aquellas otras intervenciones a aplicar cuando esta primera línea de tratamiento resulta insuficiente. A los fines prácticos de este consenso, incluimos dentro de este grupo a la dietoterapia, a la farmacoterapia y al tratamiento quirúrgico. A diferencia de otros consensos internacionales o de guías de tratamiento, en este consenso se decidió incluir a la dietoterapia basada en distintas dietas, muchas de ellas disarmónicas, como posibles medidas a aplicar en pacientes seleccionados. Esto difiere de lo habitualmente realizado en las guías que promueven más un programa de alimentación equilibrado, armónico y variado, como se planteó dentro de las pautas de alimentación como parte de la terapia de cambios del estilo de vida. Sin embargo, el grupo que analizó las evidencias en relación a la dietoterapia, en primer lugar, detectó que existe un número creciente de evidencias, que es un poco lo que intenta graficar esta diapositiva, muchas de ellas con resultados contradictorios, pero otros con resultados y evidencias prometedoras, pero ninguna de ellas todavía demasiado ni consistentes entre sí, ni con resultados a largo plazo sostenibles que permitan aplicarlas por un periodo de tiempo muy prolongado. Sin embargo, frente a la ausencia de resultados luego de la terapia de cambios en el estilo de vida, y sobre todo en aquellos pacientes con obesidades más severas o acompañados de múltiples comorbilidades, el uso de este tipo de abordajes, sobre todo de las 4 dietas que se evaluaron en
en este consenso por ser las que más evidencia científica disponen, puede llegar a ser útil siempre que la misma se realice dentro de un contexto de un equipo interdisciplinario especializado en el tratamiento de la obesidad infantil y en la adolescencia, y por un periodo de tiempo limitado a no más de 10 a 12 semanas. Las dietas que se evaluaron fueron las dietas de ahorro proteico, dietas cetogénicas, las dietas basadas en un bajo índice glucémico y las dietas de muy bajo valor calórico. En el documento van a poder encontrar detalles respecto de cada una de ellas, cuáles son las evidencias a favor y cuáles en contra, pero el principal resumen al que se arribó tras la discusión en los grupos fue que no existe una que sea superior a otra de manera absoluta, sino que es válido pensar que hay un paciente para cada tipo de abordaje, y que justamente ese es el análisis que los especialistas deben realizar antes de indicarlas. Nuevamente, solamente con una medida de segundo nivel, una vez que la terapia de cambios en el estilo de vida no fue suficiente, cuando se requiere un descenso de peso de manera rápida, por ejemplo, como puede ser para el caso de una dieta muy baja en calorías, o cuando se requiere una intervención más intensiva, pero siempre acompañado de un seguimiento por parte del especialista e idealmente por parte del equipo interdisciplinario. Entonces, ¿a quién prescribiríamos este tipo de dietas? Bueno, a quienes no respondan de manera adecuada a una terapia de cambios en el estilo de vida y que requieran una intervención más intensiva y nunca por más de 10 semanas. Cuando justamente en el contexto de un programa de tratamiento necesitamos intensificar ese abordaje y contamos con un equipo interdisciplinario que esté especializado en el uso de las mismas. La siguiente intervención de segundo orden, es decir, en aquellos pacientes en quienes la terapia de cambio en el estilo de vida no fue suficiente, es la farmacoterapia. Hoy, afortunadamente, contamos con al menos 2 fármacos aprobados para el tratamiento de la obesidad en adolescentes, que cuentan con evidencias a su favor, tanto en términos de eficacia como en términos de seguridad, que avalan su utilización y que de esa manera nos obligan a considerar este recurso terapéutico no como una herramienta de último recurso, sino como una parte integral del tratamiento de la obesidad, tal como sucede en el adulto. Sin embargo, para poder decidir utilizar esta técnica, esta intervención, es necesario que nuestros pacientes cuenten con características que justifiquen la misma, sobre todo una historia de tratamientos previos en los que no se han alcanzado los objetivos terapéuticos, y desde ya el grado de obesidad y la existencia de comorbilidades van a ser otros factores que pueden llevar a que el equipo terapéutico se decida por el acompañamiento del tratamiento con farmacoterapia. El acuerdo al que se arribó en el consenso respecto de a quién tratar farmacológicamente cuando así se lo decide es aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor o igual a 30 con comorbilidades, o equivalente a mayor o igual a 30 en el adulto con comorbilidades, o un índice de masa corporal mayor o igual a 35 independientemente de la presencia o no de comorbilidades. En la Argentina, como les comentaba, contamos con 2 fármacos, Orlistat y liraglutida, que ambos cuentan con evidencias y se encuentran aprobados para su uso en el adolescente. Orlistat, como muchos de ustedes saben, es un fármaco que inhibe a las lipasas gástricas y pancreáticas, y de este modo
cuando se lo utiliza en dosis de 2 o 3 veces al día. En la Argentina el uso habitual es de 2 veces al día, antes del almuerzo y de la cena, se asocia a una reducción de aproximadamente un 30% en la absorción de las grasas de la dieta. En el estudio más importante, que se realizó con un seguimiento a 52 semanas, se observó que el grupo tratado con Orlistat, que lo vemos con círculos azules, redujo significativamente el índice de masa corporal con respecto a placebo en aproximadamente 0,86 puntos del índice de masa corporal tras 52 semanas de tratamiento. Esto se asoció a que un poco menos del doble de los pacientes tratados con Orlistat alcanzaron una pérdida mayor o igual al 5% del índice de masa corporal al cabo de un año de seguimiento, y que un 13,3%, es decir, cerca de 3 veces lo que observado en el grupo placebo, alcanzaron una pérdida de al menos un 10% del índice de masa corporal. Por su parte, liraglutida, que es un análogo de GLP-1, que a diferencia del GLP-1 nativo tiene una vida media más larga, y que cuando se lo utiliza en dosis de 3 miligramos por día, tiene un efecto principalmente reductor del apetito, favoreciendo la saciedad entre comidas y favoreciendo también la plenitud al momento de la ingesta. Es un fármaco que recientemente ha sido aprobado también en población adolescente a partir de un estudio publicado en el año 2020, en el cual se comparó el efecto de liraglutida en esta dosis de 3 miligramos con respecto a placebo, observando que la misma se asociaba a una pérdida muy significativa en el índice de masa corporal con respecto al placebo al cabo de un año de seguimiento. Cabe destacar que estos resultados son atribuibles a la dosis de 3 miligramos día de liraglutida, es decir, la dosis aprobada para el tratamiento de la obesidad, que no es lo esperable de observar con la dosis que se utiliza en el tratamiento de la diabetes, es decir, 1,8 miligramos por día. Este gráfico muestra resultados similares, es otra manera de expresar los datos. En realidad esta es la forma correcta para este estudio, ya que fue el endpoint primario, pero nos pareció más adecuado mostrar primero los puntos de índice de masa corporal, ya que fue la misma manera en que se expresó en Orlistat, pero también nuevamente se observa que cuando se expresa como desvíos estándar del IMC, la reducción del IMC es mayor con liraglutida que con el placebo, y cuando observamos en esas líneas punteadas se está marcando la suspensión del tratamiento, lo que vemos es que al suspender el tratamiento, progresivamente el índice de masa corporal vuelve a subir. En términos de análisis categórico, como hicimos con Orlistat, podemos ver que el tratamiento con liraglutida de 3 miligramos por día se asoció a un 43,3% de los pacientes perdiendo al menos un 5% del peso, con respecto al 18,7% en el grupo placebo, y hasta un 26% perdieron más de 10 o más por ciento al cabo de un año con respecto al 8,1% observado en los tratados con placebo. En el documento van a poder encontrar también detallado aspectos vinculados a la seguridad de ambos fármacos, que básicamente en el caso de los dos son principalmente efectos gastrointestinales similares a los observados en el tratamiento de adultos. En el caso de Orlistat, sobre todo heces oliosas y flatulencias. En el caso de liraglutida, náuseas, vómitos, eventualmente diarreas, que tienden a disminuir en su frecuencia de aparición tras 8 semanas de tratamiento. ¿Cómo podemos guiar el tratamiento? ¿Cuál es el consenso al que se arribó en este documento? Bueno, sobre todo esto basado en los documentos de aprobación de la MAP, tanto en el uso de liraglutida como en el uso de Orlistat, es importante evaluar cuál es la pérdida de peso alcanzada tras 12 semanas de haber utilizado el fármaco en la dosis máxima tolerada. En líneas generales, cuando la pérdida de peso es inferior al 5% tras 12 semanas de tratamiento,
se considera que la respuesta a este fármaco no fue adecuada, por lo tanto, no se debería continuar con el mismo. En el caso del liraglutida van a observar que dice 4%, pero es simplemente porque es la forma en que está explicitado en su prospecto. ¿Qué sucede con el uso de fármacos utilizados por fuera de prospecto, como durante mucho tiempo fue el caso de la metformina? La metformina es un fármaco muy apreciado por muchos de nosotros, sobre todo en su utilización en pacientes con diabetes y resistencia a la insulina, que cuenta con muchas evidencias respecto de sus beneficios a largo plazo en términos metabólicos, pero que en relación a sus efectos sobre el peso corporal, los distintos estudios que sugieren eficacia en este sentido tienen una gran heterogeneidad entre sí, y los beneficios reportados son modestos y en algunos casos ausentes. Por este motivo, lo que se consensuó fue que hasta tanto se cuente con evidencias científicas que lo avalen, la metformina no debería ser utilizada como un fármaco antiobesidad. Sí, por supuesto, como un agente de muchísima utilidad en los pacientes con resistencia a la insulina y diabetes, pero no como un fármaco destinado a inducir por sí solo la pérdida de peso. No es un fármaco antiobesidad. ¿Durante cuánto tiempo deberíamos instaurar un tratamiento farmacológico? Bueno, debido al carácter crónico de la obesidad con el cual todos estamos familiarizados, y sobre todo en base a la evidencia científica disponible, tanto el orlistat como el liraglutida se cuenta con evidencias de eficacia y seguridad en adolescentes durante 56 semanas de tratamiento. Bueno, este consenso considera que su uso podría mantenerse durante al menos un año. Sin embargo, al finalizar este año, y esto fue también un aspecto discutido, cuando los potenciales beneficios superen los riesgos, es importante tener en cuenta que se podría extender el mismo por más tiempo. Por supuesto, esto de la mano de un tratamiento basado en un equipo interdisciplinario de la mano de especialistas. ¿A quién? ¿A quién vamos a tener en cuenta para el tratamiento quirúrgico? Que sería la siguiente medida a considerar. Bueno, va a ser, sobre todo en este sentido, hubo una discusión muy rica respecto de cómo armonizar las evidencias disponibles con las recomendaciones internacionales, con la experiencia de los equipos quirúrgicos locales y con la ausencia de datos a largo plazo respecto del impacto de la cirugía bariátrica y metabólica en pacientes adolescentes. Sobre la base de estas ricas discusiones, se llegó al acuerdo de que, en primer lugar, se puede sugerir la intervención quirúrgica a aquellos pacientes que cuentan con acceso a un equipo especializado, que sea interdisciplinario y que tenga experiencia en el manejo de la obesidad en pediatría, cuando no se logra una respuesta esperada con el tratamiento médico, ya sea en pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor a 35 con comorbilidades mayores, o en pacientes con un índice de masa corporal mayor a 40 con hipertensión, insulinoresistencia, intolerancia a la glucosa u otros factores de riesgo. En este sentido, hubo una amplia discusión respecto de estos puntos de corte, pero teniendo en cuenta que la discusión respecto del tratamiento quirúrgico se acordó que la misma debe estar principalmente destinada para su uso en la adolescencia tardía y no en etapas iniciales de la adolescencia, el punto de corte de 35 y de 40 resulta válido, ya que a partir de los 16 años es similar a lo que se ve con el uso de los percentivos. Por este sentido es que la recomendación es destinar este tipo de abordaje solamente, por supuesto, en aquellos casos que así lo requieren, en la adolescencia tardía, sobre todo hasta tanto se disponga de evidencias que permitan hacerlo en etapas más tempranas.
Y por supuesto queda a criterio del equipo tratante cuál es el momento individual, el momento óptimo de cada paciente, y saber esperar justamente ese momento óptimo. En este sentido, teniendo en cuenta la necesidad de ser oportuno en este tratamiento, asegurarse una correcta evaluación y preparación previa del paciente y sobre todo garantizar el seguimiento posterior de los mismos una vez realizada la cirugía, sobre todo teniendo en cuenta la posible menor adherencia al seguimiento en la población adolescente con respecto al observado en población adulta. Para ir terminando, respecto de consideraciones generales que se discutieron entre los distintos grupos, se destacó la importancia de abordar la problemática del estigma de la obesidad y sobre todo la necesidad de detectar y buscar de manera activa posibles situaciones de acoso escolar, de bullying, ya que esta situación muchas veces genera una alta carga, sobre todo en lo que tiene que ver con las comorbilidades psicológicas y psiquiátricas de nuestros pacientes. Ser cuidadosos en la manera de dirigirnos a nuestros pacientes, teniendo un lenguaje amigable, evitando los prejuicios y culpabilizar a nuestros pacientes, y sobre todo tratando de generar empatía para garantizar justamente un vínculo que permita un seguimiento a largo plazo. A su vez, se destacó, tal como se hizo también en un documento que van a poder encontrar en este mismo número de la revista de actualización en nutrición, que la obesidad en la adolescencia también es una enfermedad y que por lo tanto requieren de un abordaje interdisciplinario, que va a requerir desde etapas iniciales promover una alimentación y una actividad física saludable, pero que sobre todo creemos que es lo que quedó plasmado en este documento, creemos que es indispensable remitir de manera temprana a aquellos adolescentes con obesidad para que puedan recibir un abordaje basado en un programa interdisciplinario centrado en el paciente, tal como estos lineamientos pretendieron transmitir. Así que bueno, les agradezco mucho por su atención y quiero agradecer también nuevamente a todas las sociedades que participaron y en particular a los distintos colaboradores que trabajaron muy arduamente para que este consenso llegue a este buen puerto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Irina. Gracias, Marcos. La verdad hicieron una síntesis apretada de estos 3 últimos años de intenso trabajo. Y bueno, en principio, si les parece, vamos a ir al chat a ver algunos comentarios, algunas inquietudes. Muchas felicitaciones para todos los que realizaron este trabajo, excelente presentación. Y hay una pregunta que ahora se me acaba de ir. Hay una pregunta que refiere a qué estrategias se sugieren para evitar los picoteos asociados a la ansiedad. Algo muy, muy puntual, digamos, para tratar de abordar. No sé si Irina, Marcos quieren responder puntualmente a esta inquietud. Bueno, empiezo contestando yo, cualquier cosa si Marcos quiere agregar. Si leen el consenso, que como dijo Marcos está publicado en el primer número de este año de la revista Actualización en Nutrición, toda la parte de conducta alimentaria tiene un poco las recomendaciones para el tratamiento y el abordaje del aspecto de la conducta alimentaria como parte de los cambios de estilo de vida del tratamiento integral. Y ahí ustedes van a encontrar algunas intervenciones que, como dijo Marcos en su presentación, quizás
no son intervenciones de gran evidencia científica porque son novedosas o porque tienen pocas publicaciones hasta ahora, pero en la parte de consenso se decidió como incorporarlas un poco como una manera de decir, miren, hay herramientas y hay herramientas conductuales que pueden empezar a aplicarse y que si queremos que formen parte de la tabla de ECAS, vamos a tener que volver a hacer otro consenso entre 10 años y que la evidencia de esas intervenciones sea lo suficientemente strong, fuerte, para formar parte de una tabla de ECAS. Pero por ahora, y mientras no tenga la evidencia tan fuerte, se fue como incorporando como una manera de, bueno, hay terapia cognitivo-conductual, hay terapia de psicoanálisis que está descrita en el consenso, hay terapia de mindfulness, hay varias que permiten trabajar desde otro lugar y poder recomendarlas en la práctica clínica. Frente a la Y totalmente de acuerdo, complejidad. Dina. Sí, perdón, Marcos. No, por favor, por favor. No, digo, frente a la complejidad de la patología, digamos, las obesidades, digamos, buscar distintas herramientas que puedan permitir, digamos, encontrar aproximaciones a las problemáticas particulares de cada individuo con la enfermedad. Y me queda resonando permanentemente frente a la severidad de las obesidades a las que estamos asistiendo en los adolescentes, cada vez más necesario la interdisciplina y la constitución de equipos que puedan interrelacionadamente estar abordando la problemática para darle la mejor respuesta a cada paciente en particular. Marcos, perdóname. Sí, no, totalmente de acuerdo, doctora. Justamente creo que uno de los trabajos que más se abordó en el grupo de conducta alimentaria fue justamente armonizar los distintos tipos de abordaje, las herramientas, ¿no? Porque para cada paciente seguramente habrá una técnica adecuada y algún día sabremos cuál es esa técnica de forma anticipada, ¿no? Pero la psicoterapia, justamente, tal vez uno pensaría, es sobre todo más útil para trabajar sobre la ansiedad en sí, y estas técnicas, por ahí más dirigidas, van a facilitar tal vez que frente a ese cuadro, frente a ese síntoma, nuestros pacientes utilicen otros recursos para sentir alivio, y desde ya por fuera de los aspectos psicológicos, tal vez más en lo que tiene que ver con la terapia de cambios en el estilo de vida, cuando se mencionaba la importancia de hacer foco en el ambiente seguro, en la importancia de reconocer cuáles son esos detonantes de la búsqueda de ingesta, creo que son los distintos pilares que nos permitan abordar este tipo de comportamiento muy, muy frecuente en nuestros pacientes. Mil felicitaciones, no dan las hojas para ir pasando. Hay acá un comentario: para realizar la transición de pacientes con obesidad severa, ¿qué centros de adultos cuentan con equipo de cirugía bariátrica, con experiencia en adolescencia tardía? Si pueden hacer referencia a ellos. Sí, la realidad es que justamente una de las limitaciones que tiene esta recomendación, y de ahí tal vez este consenso es muy conservador en ese sentido, tiene que ver justamente con la falta tal vez de experiencia en los equipos locales en el abordaje de los pacientes adolescentes. ¿Sí? Hay mucha experiencia, sobre todo en estos últimos años, en el abordaje del adulto, pero en adolescentes solamente tal vez en los centros de referencia más grandes a nivel de Argentina, pero realmente son muy pocos grupos, y tal vez no van a ser capaces de poder captar toda la demanda que puede llegar a existir. De ahí la importancia de ir ganando experiencia, ¿no? Y ir dando pasos con seguridad. Acá hay otra pregunta, si dice: ¿existen datos acerca del impacto en el perfil lipídico en pacientes que recibieron dieta cetogénica como parte de su tratamiento? Sí, la respuesta es sí. Algunos, hay
en esto tenemos que ser cuidadosos. Hay realmente un gran surgimiento de estudios que vuelven a repensar abordajes dietoterápicos que oportunamente habían sido descartados. Y esto no es ni bueno ni malo, esto es un hecho. La evidencia está empezando a surgir. Son dietas disarmónicas que tal vez nos resultan chocantes a quienes estamos acostumbrados a hacer abordajes más basados en cambios en el estilo de vida, pero lo cierto es que algunos estudios sugieren que existirían algunos beneficios, sobre todo en lo que tiene que ver con la hipertrigliceridemia, en ese tipo de abordajes dietoterápicos. No obstante, creo que el mensaje principal es: faltan estudios a largo plazo. Nunca debería ser el abordaje inicial, y siempre que se utilice tiene que ser hecho dentro de un contexto, de un equipo, que luego contemple una transición hacia un abordaje más sostenible en el mediano y largo plazo. ¿Sí? ¿Es posible que en los próximos 10 años estas recomendaciones cambien? Muy posiblemente. Hoy esto nos parece que esto es a lo que arribamos, este es el acuerdo al que llegamos, pensando en el mayor beneficio y en el no perjudicar a nuestros pacientes. Algo interesante en relación a eso es que teniendo un proceso metodológico para este documento, se pueden reactualizar siguiendo las mismas bases. O sea, podríamos volver a juntarnos las mismas u otras sociedades y seguir los mismos lineamientos para reactualizar en unos años estas mismas guías. Sí, además un puntapié inicial y un desafío para los equipos que constituimos para empezar a construir nueva evidencia, digamos, a partir de estas recomendaciones, a través de usos de distintas estrategias en grupos que puedan ser comunicadas y que puedan ir ampliando, digamos, la evidencia disponible dentro de nuestros equipos. Acá hay un comentario que dice: si las técnicas a las que se refirieron de comportamiento alimentario se recomiendan individuales o grupales, y hace un comentario diciendo que trabaja en forma grupal con psicóloga y trabajadora social y que les cuesta bastante. Bueno, yo creo que no llega a ese nivel la recomendación, se queda en un nivel un poquito más alto, que tiene que ver con simplemente tomar técnicas que tengan bibliografía que nos haya dado la posibilidad a nosotros de poder reportar en Argentina: esto existe, tengámoslo en cuenta y pensemos que podría haber en un futuro alguna medicina de precisión donde podamos detectar a través de cuestiones vinculadas al comportamiento, al fenotipo alimentario, a los tipos de hambres que tiene cada persona, bueno, qué tipo de intervención sería más efectiva para cada uno, ¿no? O sea, lo más importante a saber es hacia allá vamos. No alcanza la evidencia para volcarlo en este consenso, pero es hacia donde nos estamos dirigiendo. Sí, coincido con Irina. En realidad hay estudios que han evaluado distintos tipos de abordaje, grupal, individual, pero no tenemos suficiente acúmulo de trabajo como para decir uno es superior a otro. Sí creo que algo a destacar es que el abordaje, sobre todo cuando se trabaja para lograr cambios en estilo de vida, sí hay evidencias sólidas de que el abordaje multicomponente el que es más efectivo en el largo plazo. Es decir, no el abordaje enfocado exclusivamente en la conducta, no el abordaje exclusivo en la actividad física ni en la dieta, sino el que toma en cuenta todos los aspectos de los buenos hábitos de salud. Preguntan si hay encuestas de calidad de vida o cambios de estilo de vida que puedan recomendar para evaluar el impacto de la intervención, y siguen las felicitaciones tanto a los expositores como a los que participaron en la confección, digamos, del consenso. Nosotros no las tenemos, pero sí ahí el consenso tiene más de 100 citas bibliográficas. O sea que se pueden buscar todas las
la evidencia detrás de las recomendaciones, y probablemente muchos de los estudios que dan lugar a las recomendaciones tengan encuestas por detrás. Sí, sí, y en el caso del consenso nosotros usamos como endpoint el impacto que tiene este cambio en el estilo de vida sobre estas variables que comentó Irina al comienzo, ¿no? Variables más duras, por ahí peso, cambios metabólicos. No se buscó activamente impacto sobre calidad de vida. De todas maneras, la cantidad de evidencia, de vuelta, estamos en un inicio, ¿no? Esto. Bueno, algo para destacar, quizás yo dejé para el final algunas 4 o 5 aclaraciones. La primera es que todo esto mismo se está replicando con las mismas sociedades entre la población adulta, y este debería ser un consenso que esté preparándose para salir con las mismas recomendaciones para población adulta. No tiene que ver con que los pediatras fuimos más rápidos, sino con que la verdad que el nivel de evidencia científica es menor. Es mucho más difícil usar población pediátrica para sacar estudios aleatorizados y controlados, entonces la cantidad de evidencia para población adulta es infinitamente mayor para catalogar, para analizar, y eso también significa que hay mucha más gente para ponerse de acuerdo. Entonces, pero la verdad es que va a ser súper importante que ese consenso salga. Me parece que va a ser un golazo, así que todos los que estén acá y estén formando, que son muchos, que forman parte del consenso de adultos, vamos a terminarlo. Y lo otro que me gustaría decir es que, bueno, obviamente la calidad de la evidencia es dispar, sin embargo, vuelvo a recalcar lo que se tuvo en cuenta, la aplicabilidad local de la información. O sea, nosotros podíamos tener estudios bien diseñados de alta evidencia para cirugías bariátricas para niños más chicos de lo que se usa acá en Argentina, pero también tenemos que tener en cuenta la realidad local y entender que nuestro consenso no puede recomendar una tecnología absolutamente extraordinaria en una población muy chiquita, cuando todavía en las áreas de atención primaria y en los centros de derivación y en los hospitales donde se hace obesidad infantil, nos falta mucho camino por recorrer para unir las dos puntas. Digo, desde la cirugía hacia el estilo de vida hay mucho para recorrer. Entonces se tuvo en cuenta nuestra realidad local para esto que decía Marcos, que las recomendaciones sean conservadoras. Acá hay una pregunta que dice, cuando hablan de adolescencia tardía, ¿toman en este encuadre el desarrollo puberal completo, además de la edad? Sí, de hecho en el consenso van a encontrar escritos esos requisitos, pero tiene que tener estadio 4 de Tanner o superior, y también se tiene en cuenta la velocidad de crecimiento de la talla, la edad ósea, de vuelta. Es un consenso muy conservador, ¿sí? No porque haya sido demostrado que la cirugía bariátrica tenga un impacto negativo sobre esto, sino porque no ha sido demostrado que no lo tenga. Entonces, de ahí es que se toma esta decisión en este momento. Bueno, me parece que hay muchas más felicitaciones, muchas, y mucho agradecimiento por haber compartido de una manera tan clara, tan concisa y con un resumen perfecto, diría yo, de lo que son las recomendaciones. Ahora una invitación a leer el consenso completo, que está disponible en el último número de la revista de la Sociedad, a disfrutarlo. Agregan impecable presentación, mucho agradecimiento por el trabajo que realizaron y la ayuda para los pacientes. Y bueno, creo que siendo las 9 menos, casi menos cuarto, es la hora de decir que muchas gracias por habernos acompañado en la presentación y que Miri, los esperamos. ¿Sí? ¿puedo hacer un pequeño aviso? Claro que sí.
Bueno, un chiquitito. En la revista Actualización en Nutrición, el último número, además del consenso, tiene una posición intersocietaria sobre que la obesidad es una enfermedad y es el primer número enteramente virtual de la revista, así que estamos súper orgullosos de eso. Y los queremos invitar porque parte de una iniciativa de la Sociedad Argentina de Nutrición, de la comisión directiva, de esta comisión directiva y del consejo editorial de la revista, es ayudar a que los investigadores jóvenes y la gente que quiere publicar y que le interesa empezar a tener un recorrido en la investigación científica tenga un lugar en nuestra revista. Así que desde ese lugar estamos generando un curso para jóvenes investigadores o para los grupos de trabajo de la sociedad, que lo va a realizar la doctora Norma Rosato, que es la editora de Archivos Argentinos de Pediatría, para enseñarnos a todos a escribir y publicar un muy buen artículo científico. Así que los invito a que todos los que quieran se anoten en ese curso que va a ser excelente. Gracias, Miri, muchísimas gracias. Ya empieza en breve, así que seguramente no será la única edición del curso, pero es el puntapié inicial y esto va a permitir, por un lado, mejorarnos a nosotros mismos y también mejorar el nivel de la revista, de la sociedad y hacer que todos los trabajos de las investigaciones de los especialistas en nutrición de nuestro medio tengan trascendencia nacional e internacional. Así que te agradezco enormemente por haber comunicado esto. Gracias. Un abrazo a todos y que vayan a cenar contentos. Muchas gracias. Hasta luego.